Hoy lo que vamos a hacer es que me vaya a acompañar con la lectura del siguiente fragmento que continuamos estudiando del libro de Hechos, capítulo 11, y bueno, son solo 4 versículos, ¿vale? Así que los voy a poner en la pantalla y los vamos a leer juntos. Ahí está. Hechos, capítulo 11, versículos del 27 al 30. Y dice así: por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Como ya estuvimos estudiando el domingo pasado, estamos justo en una parte del libro de Hechos donde lo que está ocurriendo es que la extensión del Evangelio está llegando, no solamente está en Jerusalén, en Judea, sino que está llegando a muchos otros lugares. Y ya vimos, como digo, en el capítulo anterior, cómo el Evangelio también era para los gentiles y estaba llegando a personas que no eran judías. Y justamente al final del capítulo 11 nos encontramos con estos 4 últimos versículos de este capítulo, ¿no? La verdad es que a veces uno se plantea y dice, bueno, realmente en tan pocos versículos, ¿qué puede estar tratando de comunicar Dios a través de lo que está ocurriendo aquí? Bueno, vamos a intentar verlo juntos esta mañana. Lo que sí es muy interesante es que la Biblia, hay un aspecto profundo en ella, y es que cada parte de la Biblia habla de la obra de Jesucristo. Es un anuncio de alguna manera de lo que Jesucristo ha hecho a favor nuestro, ¿no? Y las implicaciones. Incluso en estos 4 versículos vamos a ver que hay algo de esto que estoy comentando. Para ver el texto con vosotros, vamos a verlo a través de 2 grandes bloques, como tenéis en el bosquejo. El primero de ellos es el informe de los profetas judíos, y el segundo de ellos es la respuesta de estos cristianos de esta provincia de donde ellos están, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver es justamente el informe de estos profetas judíos. Lo primero que Lucas nos cuenta es que hay unos profetas, llama a ellos profetas. De hecho, Lucas es la primera vez que habla de profetas en todo su escrito. Nos cuenta que hay un grupo de profetas que vienen de Jerusalén, que son judíos, y que toman la decisión de ir a esta ciudad, ¿no? De acercarse a Antioquía. Además, por lo que dice el versículo 27, parece que esto ocurrió no mucho después de que Antioquía empezase a convertirse en una ciudad donde se estaba produciendo una conversión masiva de personas. Había un montón de personas que estaban empezando a conocer el mensaje de Jesús y estaban empezando a vivir con pasión esto. No solo eso, sino que, como ya vimos, tanto Pablo como Bernabé habían empezado a ayudar a estas personas a que se afianzaran, a que conocieran, a que se apasionaran más por Jesús. Así que en este contexto es donde Lucas arranca y nos cuenta que estas personas, estos profetas, son de alguna manera enviados o llegan allí, ¿no? ¿Cuál era el cometido de los profetas? Bueno, todos sabemos que la Biblia está llena de profetas, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento. Los profetas eran personas utilizadas por Dios, personas que Dios utilizaba para comunicar un mensaje de su parte. Y vemos que en el Antiguo Testamento era la forma usual en la que Dios hablaba a su pueblo, a través de profetas, a través de personas, de seres humanos que eran comunicadores, eran medios de la verdad de Dios. Claro, en el Nuevo Testamento la función del profeta cambia un poco. Cambia un poco porque, obviamente, los profetas en el Antiguo Testamento ellos comunicaban la venida de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo vino, ese ministerio cambió, quedó cambiado, de manera que los profetas principalmente se dedicaban a predicar la palabra de Dios, a enseñar, a mostrar la verdad de la palabra de Dios. Y en algunos casos particulares, Dios los enviaba para mostrar verdades específicas, que es este caso particular. Obviamente no es momento de hablar ahora de si la profecía es algo que continúa o no continúa. La Biblia todavía no estaba terminada de escribir en este instante, era un momento de transición
donde aún se estaba completando lo que Dios había determinado que era el canon bíblico. Así que todavía en este periodo Dios seguía usando a personas. El trabajo de los profetas era cumplir su llamado. Ese era su trabajo. Y nos dice Lucas que uno de ellos, movido por el Espíritu de Dios, y esto es muy interesante, Lucas se asegura de que nosotros sepamos que Ágabo, este hombre, no dijo algo que él se imaginaba, no era algo que él pensaba, sino que Dios directamente le comunicó este mensaje. Pues este hombre le dijo a los creyentes de Antioquía que se iba a acercar una gran crisis económica en todo el Imperio Romano. Aunque el texto dice todo el mundo, obviamente se refiere al mundo habitado. Y en aquella época el mundo habitado era mayoritariamente todo lo que era el Imperio Romano, ¿no? Que era una porción muy grande, ¿no? de todo el territorio, que cubría Europa, África y Asia. Así que la cuestión es que se acercaba una crisis. Las crisis económicas en aquella época no tenían que ver con las acciones, no tenían que ver con los fondos bancarios, sino normalmente la repercusión de las crisis eran la falta de comida. Y eso es justamente lo que Ágabo les comparte. Les dice que va a haber un momento de la historia donde la gente no va a tener que comer. Muy interesante que Lucas no solamente nos habla de esta profecía, sino que también nos dice que esto ocurrió en un periodo particular, cuando un rey determinado estaba reinando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros compartimos algún aspecto de la Biblia, hay personas que dicen que la Biblia es un libro que no es certero, que es un cúmulo de escritos, cuando realmente la Biblia está filmada con la historia. Hay registros históricos, como el caso de esta hambre, de esta crisis, que otros historiadores, como Flavio Josefo, tiene registrado en su libro de biografía o de historia, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué estas personas fueron allí? ¿Qué hacían allí unos profetas, ¿no? Nos vamos a adelantar un poco, pero realmente, y a lo largo de que vayamos viendo el libro de Hechos, estos profetas fueron enviados por Dios para movilizar la voluntad de personas cuyos corazones habían sido enternecidos y cambiados por el Evangelio, para hacerlos partícipes de algo mayor. Y este algo mayor era el plan de Dios, que incluía el cuidado y el crecimiento de su iglesia. Y recordemos que un aspecto esencial e importante de todo el libro de Hechos es lo que Dios está haciendo. Sí, lo hace a través de personas, pero es realmente Dios mismo el que toma la iniciativa y el que mueve a las personas, el que las cambia, el que las dirige. Y en este caso, Dios está tomando la decisión, incluyendo en su plan el cuidado de la iglesia de Jerusalén ante las circunstancias que iban a ocurrir. Hasta aquí la parte del encuentro de estos profetas, y es muy interesante e importante que miremos cuál fue la respuesta ante esta información nueva que le llegó a los cristianos de Antioquía. ¿Qué hicieron ellos? Y quiero que nos paremos en tres aspectos importantes de esta respuesta, ¿vale? El primero de ellos es que ellos tienen una actitud de preocupación por otros creyentes. En ningún momento, cuando este profeta habla a los creyentes, les dice o les da una información sobre qué es lo que iba a pasar en Judea, qué iba a pasar con otros cristianos judíos, qué iba a pasar en Jerusalén. No les da ninguna información, sino solamente le da una información general. Le dice, mira, va a haber un momento de necesidad y todo el mundo va a quedar afectado por esto. Esto va a afectar a todas las personas que viven en el Imperio Romano. Pero es muy interesante que los cristianos de Antioquía no piensan primero en ellos, en acumular los recursos que iban a ser necesarios para el futuro, sino que automáticamente pensaron primero en la situación que podían vivir sus hermanos que vivían en Judea y que mayormente eran judíos. Y esto es muy importante que lo mantengamos en mente. ¿Por qué pensaron primero en ellos? Bueno, lo veremos un poco más adelante, pero es importante entender que las crisis no son siempre iguales en todos los sitios. No es lo mismo una crisis en Europa que una crisis en África. Cuando hay una crisis en Europa, sí, es verdad que hay necesidad, hay familias que no llegan a fin de mes, puede que algunas puedan pasar un poco de hambre, pero cuando hay una crisis en África la gente se muere. Entonces, para que entendáis el contexto, aquí ocurre exactamente igual. Las crisis
en Judea eran crisis donde la gente literalmente no tenía nada que comer y se moría de hambre. Algo que nos vamos a detener a pensar. Y es importante recordar todo lo que hemos visto anteriormente. Una de las cosas que nosotros hemos visto en los mensajes anteriores es que la concepción de los nuevos cristianos es que Dios hacía diferencias. Es que Dios tenía personas que eran de alguna manera aceptables para Él y otras personas que no merecían lo que Dios tenía para ellos en el Evangelio. De esta forma era como los judíos pensaban constantemente. Y sabemos que los judíos no tenían muy buena relación con los gentiles. Al punto de que Dios tuvo que coger a Pedro y hacer algo sobrenatural para convencerlo que realmente estaba equivocado, para corregir su forma de entender la vida y su forma de ver cómo era Dios. Porque esto es importante. Mira, quiero que pienses un instante en esto. Imagínate que eres adoptado. Imagínate que eres un hijo adoptado de una familia y tus padres cuando te adoptaron tenían tres hijos naturales suyos, ¿vale? Entonces, ellos te adoptan y te incluyen en su familia. Pero desde que tienes uso de razón, siempre recuerdas que tus 3 hermanos de alguna manera no te han tratado como si fueras un hermano natural. Siempre se han sentido de alguna forma superiores a ti. Y su deporte favorito siempre fue, de alguna forma, sacar a colación, sacar la realidad de que tú eras adoptado. Nunca fueron demasiado cercanos y cariñosos contigo. Y imagínate esto durante muchos años. Durante muchos años. Alguien al lado tuya apuntándote con un dedo y recordándote que tú no eres parte de la familia. Llega un momento donde creces, donde te casas, tus hermanos también se casan, tienen su propia familia, su propia vida, sus propios hijos, y aunque seguís yendo como hacen la mayoría de hijos que se casan, aunque sueles ir los sábados o los domingos a comer a casa de tus padres, te das cuenta de que sigue habiendo esa tensión con tu hermano. No solo eso, sino que tus hermanos adoptados o adoptivos han transmitido eso a sus propios hijos y sus hijos tratan así también a los tuyos. Hasta que un buen día recibes una llamada de teléfono y resulta que uno de tus sobrinos está mal, está enfermo y necesita la sangre justamente de uno de tus hijos, que es del mismo tipo. Y resulta que ese hijo que tiene la misma sangre de tu sobrino es el hijo que no soporta ir al hospital, que no soporta las agujas, que no soporta absolutamente nada, que sabes que solamente pasar por eso va a sufrir, ¿no? Mi pregunta para ti, mi pregunta es, ¿qué harías? Yo sé que aquí todos sentados diríamos, sí, yo lo haría. Pero ¿y si hubieras vivido durante toda tu vida sintiéndote fuera de la familia? Si hubieras vivido toda la vida sintiéndote juzgado. ¿Y si tus hijos, desde que nacieron, se hubieran sentido así por tu sobrino? ¿Tú qué harías? Quiero enseñaros algo que a mí me ha sorprendido. Esto es un titular de un periódico del año 2013. Y dice, los gentiles no judíos, ya sean hombres o mujeres, se encuentran en la parte más baja de una jerarquía de los seres humanos. Oficial, una jerarquía oficial, ¿no? De acuerdo con el ministro israelí de Asuntos Religiosos, el rabino Eli Ben Dahan. O sea, no estoy tratando de hacer aquí antisemitismo, sino quiero que entendáis cuál era la visión de los judíos que habían estado comunicando a los gentiles durante años y años y años y años y años. Y eso había creado una marca en la mente de todos aquellos gentiles donde obviamente ellos habrían concluido que nunca podrían ser receptores del Dios de los judíos. Nunca, jamás. Así que es sorprendente lo que ocurre aquí. Es sorprendente, porque la mayoría de cristianos que estaban en Antioquía, la mayoría no eran judíos. Y ante esta información, lo primero que piensan es, pienso en los creyentes que son judíos que están en Judea. O sea, terminan llamando hermanos a aquellos que durante mucho tiempo lo habían rechazado. Y no solamente llaman hermanos, sino que también los tratan como hermanos, porque van a hacer algo
van a hacer algo que nadie haría por alguien que no ama realmente, ¿no? Y esto nos llama a ver cómo el Evangelio tiene poder para superar este tipo de barreras. El Evangelio tiene poder. Tiene poder para eliminar todo daño, todo aspecto de conflicto. No solamente entre judíos y gentiles, como ya hemos visto, sino entre nosotros mismos, entre la familia. ¿Por qué? Porque realmente el Evangelio lo que hace es unifica identidades. Realmente nos convierte en hijos de Dios, nos da una nueva identidad y nos coloca a todos en la misma situación. ¿Sabes cuál es esa situación? Necesitamos de la gracia de Dios. No podemos sentirnos orgullosos uno de otro porque todos tenemos la misma necesidad, todos estamos en la misma situación delante de Dios. Además, otra cosa interesante del versículo 29 que nos enseña: ¿quién es responsable en la iglesia de las necesidades del prójimo? ¿Quién es responsable? Muchas veces se suele pensar que es la tarea de los líderes, de los pastores, de los ancianos, y es verdad, o sea, tienen que estar involucrados. De hecho, estuvimos viendo en Hechos 6 el problema de la viuda griega, ¿os acordáis? Había un problema en la iglesia. ¿Quiénes fueron los que se sintieron involucrados? ¿Quiénes fueron los que tuvieron la carga de resolver esta situación? ¿Fueron los apóstoles? No. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los miembros de la iglesia han sido llamados a velar por las necesidades de los demás. Además, quiero que piensen en una cosa. El liderazgo de la iglesia puede proponer cosas. Puede proponer ministerios, puede proponer un ministerio de ayuda, de acción social, pero lo que no podemos hacer nosotros es cambiar los corazones. Eso no lo podemos hacer. Yo no puedo apasionar un corazón por servir a otro. No puedo hacerlo. Nosotros solo podemos apelar a la voluntad de la conciencia y mostrar lo que Dios quiere y también la motivación que Dios quiere que haya detrás de eso. Es por eso que en Hechos 6, quienes inician esto son personas movidas por Dios que tienen la carga de poner en funcionamiento este aspecto, ¿no? Ellos fueron movidos a tener compasión y posteriormente los líderes sí fueron responsables de buscar un canal para llevar a cabo estas cosas. El segundo aspecto de la respuesta de estos creyentes de Antioquía está en el hecho de que todos hacen una colecta para ayudar. Todos hacen una colecta para ayudar. Cuando ellos escuchan lo que les espera a sus hermanos, dice el texto que toman una decisión firme y unánime. Es decir, todos toman una decisión en una dirección y el sentido que tiene la palabra en el original es justamente que no fluctuaron, que tomaron una decisión de decir, esto es lo que vamos a hacer. No sé si a vosotros ha pasado que cuando determinas dar dinero, por ejemplo, a alguien, dices, bueno, sí, le voy a dar dinero, pero luego empiezas a pensar, bueno, es que no estoy tan seguro, y si pasando un poco de tiempo, sí, y si es que no lo va a usar bien, y si yo... No, ellos respondieron de una forma donde tenían el deseo y la seguridad de hacer esto por estas personas. De hecho, el verbo original es el mismo que se utiliza cuando se habla, cuando se refiere a Dios a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando Dios determinó que iba a enviar a su Hijo a morir por nosotros, utiliza el mismo verbo. Dios no se arrepintió. En cierto sentido, ellos estaban reflejando el mismo acto, ¿no? Además, ellos no deciden dar todo lo que tenían. Tampoco deciden dar una parte, ni una décima parte, ni un diezmo, sino que lo que hacen es buscar la manera en la que todos puedan participar. De hecho, todos querían participar y dan según tengan, según los recursos que ellos tengan. Curiosamente, tampoco ante esta necesidad se echan la pelota uno a otro, ¿no? No, bueno, no es mi responsabilidad, sino que todos se sienten responsables y se sienten no solo responsables, sino se sienten agradecidos y con el deseo de poder hacer esto por otro, hermanos, ¿no? Ahora, la cuestión es ¿por qué me cuesta dar? ¿No? Porque está bien, está claro, ¿no? Todos sabemos claramente que Dios es un Dios de gratitud que nos da y en cierto sentido deberíamos también reflejar el carácter de Dios, el carácter de Jesús, que Jesús daba a todo el mundo. ¿Por qué nos cuesta dar? Hay muchas razones. Como decía antes,
por prejuicio, porque pensamos que esa persona no lo merece, o que quizá no está tan mal, que debería estar quizá a punto de morirse para poderle dar, o quizá desconfío, o puede que no tenga, que yo veo mis recursos y digo, bueno, yo tengo menos recursos, no puedo dar, qué sé yo, egoísmo hay cientos de razones, el dinero es valioso para mí, qué sé yo, miles de razones. Pero la clave para ayudar a la persona o al prójimo que está necesitado no está en dar o no dar. Porque yo puedo dar, o sea, puedo no dar por una mala motivación, pero también puedo dar por una mala motivación. Yo puedo dar porque necesito que los demás miren y vean que yo soy un buen cristiano. Que cuando pase la ofrenda yo ponga el sobre y vean que yo estoy dando dinero para amor. O quizá porque voy a sentir cargo de conciencia y dando dinero me voy a casa más tranquilo de que realmente he hecho algo bueno. Así que justamente la clave no es si estoy dando dinero o no estoy dando dinero, sino qué estoy amando o a quién estoy amando cuando estoy dando dinero. ¿Lo estoy haciendo porque mi corazón está feliz de hacerlo? ¿O lo estoy haciendo porque trato de conseguir o robar identidad o amor o aceptación o lo que sea? Pero como hablamos esta mañana, el problema de todas estas cosas es justamente que no estamos creyendo el Evangelio, que no estamos creyendo que realmente somos infinitamente amados en Cristo. Ese es el pecado que hay debajo del pecado, ¿no? Como dice, que no apreciemos el valor de lo que Dios ya nos ha dado. Por eso seguimos aferrándonos al valor de nuestra identidad o del dinero. Por eso damos o no damos muchas veces. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, hace justamente algo parecido a lo que yo estoy tratando de comunicaros a vosotros a través de lo que dice Lucas en Hechos. Está animando a la iglesia a que participe para una colecta con la intención de ayudar a las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Era algo similar a lo que había pasado aquí. De hecho, curiosamente, Pablo, que estaba aquí, cuando le escribe la carta a los Corintios, utiliza el mismo método. Les propone el mismo método y la misma forma para que ellos puedan ayudar. Usa el mismo modelo y les dice en el versículo 7 del capítulo 9, en la segunda carta, le dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Quién no conoce este versículo? Aquí todos conocemos este versículo. En algún u otro momento lo hemos leído, lo hemos escuchado, cuando hay que dar se ha de alguna manera repetido. Pero hay que notar algo que yo no había visto en este versículo y que he descubierto, y es fantástico. Es fantástico. No es algo nuevo, pero es fantástico. Porque confirma muchas de las cosas que nosotros estamos entendiendo respecto al Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué ellos debían dar alegremente? ¿Por qué nosotros debemos dar con alegría? ¿Cuáles son las típicas respuestas que podríamos dar? Bueno, como siempre, una lectura rápida nos puede llevar a pensar que debemos dar alegremente porque Dios está esperando que yo obedezca y que yo haga esto. ¿Vale? Sí, es verdad que Dios espera esto, pero es incompleta, esa respuesta es incompleta. La segunda, porque Dios ama a quien da, es decir, cuando yo doy, entonces Dios me ama. Por eso doy. Otra podría ser, bueno, claro, si yo doy a Dios, Él me va a dar a mí también. De alguna manera, le doy, como a veces decimos que a mí me da un poco de conflicto, ¿no? Dios, te damos un poco de lo que tú nos das. Realmente no le damos a Dios nada, porque de Dios es absolutamente todo, ¿no? En cierto sentido, es un poco esta misma visión, decirle, bueno, yo le digo a Dios un poco y Él me va a dar, ¿no? Tampoco es la respuesta que tiene Pablo en mente. O quizá tengo que darle a Dios porque si no le estoy robando, le estoy quitando lo que es suyo. Pero como digo, Pablo no usa, no tiene en mente esto. Pablo tiene en mente otra cosa totalmente diferente, ¿no? Si fuéramos capaces de entender el sentido más textual de lo que Pablo ha escrito ahí, nos sorprenderíamos. ¿Por qué? No quiero nublaros con los detalles, pero lo que sí quiero deciros es que Pablo, cuando está explicando, está diciendo que Dios ama al dador alegre, está utilizando un verbo en presente, pero un verbo especial. Es un verbo en presente especial que se usa cuando está asociado a algo que hace Dios. Y ese se llama presente atemporal. Eso quiere decir
que lo que Pablo está diciendo ahí realmente es esto. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ya está amando al dador alegre. Eso lo cambia todo, absolutamente. Es decir, la causa de dar con alegría es el resultado de que esa persona está siendo afectada por el amor de Dios y no lo contrario. Es decir, alguien da alegremente como propuso en su corazón y no lo hace de mala gana porque está experimentando el amor de Dios. Porque está experimentando el Evangelio. Porque está justamente lo que nosotros constantemente repetimos y entendemos y creemos que es lo que Dios busca primeramente en nuestros corazones. Así que antes de que podamos mostrar el verdadero amor a nuestro prójimo, primero necesitamos recibir y ser impactados con ese tipo de amor. Primero necesitamos eso. Primero necesitamos que el amor de Dios nos toque y nos derrita el corazón. Y otro tercer aspecto de esta respuesta de los cristianos en Antioquía tiene que ver con el hecho de cómo terminan llevando a cabo esa propuesta que nace de ellos. Y es, ellos escogen quiénes llevarían la ayuda. Sabemos que la iglesia de Jerusalén envió a Pablo y a Bernabé para confirmar lo que allí estaba ocurriendo. Estaban sorprendidos. ¿Esto qué? ¿Tanta gente convirtiéndose a Jesús? Pero eso no eran solamente los judíos, no solamente éramos nosotros. Y dijeron, enviemos a Pablo y a Bernabé. Y ellos fueron allí y fueron de gran ayuda. Ellos fueron de ayuda. Les ayudaron a entender no solamente el Evangelio, sino, como hemos repetido ya varias veces, incluso esta mañana, les ayudaron a que su corazón se mantuviese experimentando lo que Dios había hecho por ellos. En cierto sentido, la iglesia de Jerusalén lo que hizo fue, les dio algo a ellos. Les dio algo valioso, les dio maestros de Pablo y Bernabé. Y ellos fueron de gran ayuda. Y ahora la iglesia de Antioquía tenía la oportunidad de poderles devolver de alguna forma el bien que ellos habían recibido, enviando dinero para ayudarlos. Solamente alguien que haya sido afectado por el amor de Jesús, que haya sido tocado por la realidad de la incondicionalidad de Dios, puede desprenderse de cosas valiosas por amor a otros. Para ellos, imaginaos, el crecimiento que se estaba produciendo allí, ellos tenían los mejores maestros, Pablo y Bernabé, y se desprendieron de ellos, no solamente dieron su dinero, sino que dieron sus mejores maestros. El Evangelio en acción los liberó de acabar abrazando a personas que para ellos eran importantes y llevándolos a experimentar placer en enviarlos de vuelta a Jerusalén, ¿no? Hay otros ejemplos en la Biblia donde vemos cómo cuando el Evangelio realmente toca a las personas, cuando realmente toca a un grupo de personas, se producen este tipo de cambios. Se produce un deseo automático y, digamos, innato de servir a los demás. Por ejemplo, la iglesia en Hechos 2, cuando la iglesia comienza a crecer, el Espíritu Santo llega a los discípulos, ellos comienzan a hablar el Evangelio, la gente empieza a convertirse y de forma automática los creyentes empiezan a dar propiedades suyas para ayudar a otros. De hecho, empiezan a cambiar porque su seguridad ya no está en las propiedades para afrontar el futuro, sino en el hecho de que Dios está con ellos, de que Dios los ha aceptado, de que Dios los ha amado, de que forman parte de la familia de Dios. Si Dios le había dado ya a su propio hijo, no les daría para sus necesidades. Otro claro caso es el Zaqueo. Zaqueo, un hombre amante del dinero, un hombre que muestra una actitud de servicio después de haber tenido un encuentro real con Jesús. Un cambio de vida profundo. Pasa a ver la vida desde una perspectiva donde todo se acomodaba a servirlo a él, a una perspectiva donde su dinero lo usa para servir a los demás. Antes de conocer a Cristo, él era un esclavo del dinero. Después de conocer a Cristo, no deja todo y se queda sin nada, sino que el dinero se convierte en un siervo, en su siervo, para poder servir a los demás. Hay muchos casos, otro el de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro sirve a Jesús después de que Jesús le dé sanidad. Y es igual en nosotros, ¿no?
Si realmente el Evangelio está afectando, está aplicando a nuestros corazones, si realmente estamos experimentándolo, lo que deberían hacer de forma natural sería el deseo de servir, el deseo de utilizar nuestros recursos, primeramente con nuestros hermanos y luego con el resto de personas, ¿no? Así que lo que había ocurrido en Antioquía era justamente una confirmación de que lo que estaba allí, de quien estaba allí, y de lo que los versículos anteriores expresan, la mano de Dios estaba sobre ellos, realmente estaba haciendo una obra en sus vidas. Pero quisiera ir concluyendo ya con algunas cosas, ¿no? Toda persona que es cristiana, toda persona que es creyente, de alguna forma debería tener una sensibilidad especial hacia las necesidades y hacia los pobres, ¿no? Debería tener. Pero la gran realidad es que esa sensibilidad muy a menudo se tiende a dormir, se tiende a apagar, se tiende a quedar en punto muerto. Y el problema es que a veces tratamos de arrancar o de encender esa bombilla usando el método incorrecto. Tratamos de usar el cargo de conciencia, la culpabilidad. Tratamos de arreglar un problema apelando al lugar incorrecto, tocando el botón incorrecto. La culpa no es el botón que dispara nuestra preocupación hacia los necesitados. Y por eso es tan importante lo que he dicho antes. Por eso es tan importante y por eso enfatizamos tanto la necesidad de poner como prioridad tener un encuentro con Jesús cada día. Buscar eso constantemente. De hecho, ese va a ser nuestro trabajo hasta que lo veamos cara a cara. Solo el regalo del amor de Dios en Jesús, golpeando nuestro corazón, puede hacer eso. Solamente entender lo que Jesús hizo por nosotros puede ablandar nuestros corazones y pensar, por ejemplo, en Juan como lo que es realmente, como parte de la iglesia. Como un hermano habla otro idioma, está en otra cultura, está en otro sitio, y como él, otras muchas personas que espero que Dios nos dé la oportunidad de ayudar aquí y fuera de España. Hay un predicador del siglo XIX que quiso hacer algo de lo que yo estoy tratando esta mañana, de alentaros a que entendáis que es parte de lo que Dios quiere que nosotros vivamos y disfrutemos. Y él sí tocó el botón correcto. Y quiero compartir con vosotros un trocito del mensaje que él predicó. Y lo voy a ir poniendo ahí en la pantalla. Este hombre comenzó, o digamos concluyó su mensaje de la siguiente forma. Dijo: queridos cristianos, algunos de vosotros oráis día y noche para ser ramas de la vid verdadera. Oráis para ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces deberíais ser como Él a la hora de dar. Y ahora cita parte de un versículo, dice: aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre. Esto lo sabemos. Y su trabajo fue el siguiente: comenzó a poner objeciones. Y dijo: objeción número 1, vale, mi dinero es mío. Mi dinero es mío. Y la respuesta: Cristo podría haber dicho: mi sangre es mía, mi vida es mía. Entonces, ¿dónde estaríamos tú y yo? Segunda objeción: los pobres no se lo merecen. Esta persona no se merece que yo le dé nada. Respuesta: Cristo podría haber dicho también: sois unos crueles rebeldes. ¿Debería dar mi vida por esta gente? ¿Se lo daré a los ángeles buenos? Pero no, Él dejó a los 99 y se marchó tras el perdido. Dio su sangre por los que no lo merecían. Objeción número 3. Puede que los pobres abusen de ello. Puede que hagan un mal uso del dinero que yo estoy dando. Respuesta: Cristo podría haber dicho lo mismo. Sí, con mucha más razón. Cristo sabía que miles pisotearían su sangre bajo sus pies, que la mayoría lo despreciarían, que muchos harían una excusa para pecar más, y aún así Él dio su propia sangre. Y termina diciendo: si fuerais como Cristo, daríais mucho, daríais constantemente, daríais gratuitamente a los miserables y a los pobres, a los desgraciados y a los que no se lo merecen. Cristo es glorioso y feliz, y vosotros también lo seréis.
No es vuestro dinero lo que quiero, sino vuestra felicidad. Recordad sus palabras. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Qué es lo que hizo este hombre para tocar el botón correcto? Lo que hizo fue volver a recordar el Evangelio. Volver a recordarnos quiénes somos y por qué somos lo que somos. Y que no es por nosotros mismos, sino es por el precio tan grande que Dios tuvo que pagar por ello. Jesús, es verdad, quiere nuestra felicidad, pero no la felicidad que nosotros pensamos. La felicidad a la que nosotros apelamos o buscamos es como el niño que juega con el barro pudiendo ir a la playa. Jesús quiere que nosotros vivamos la felicidad que Él vive y que experimenta cuando Él da. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros vivamos. Él quiere liberarnos para poder vivir como Él vive, para poder vivir el tipo de vida que Él vive ahora. Además no quiere solamente eso, sino que vivamos como un privilegio en poder dar, en poder compartir lo que Dios nos ha dado, que no es nuestro, poderlo compartir y sentirnos parte de sus manos agradecidas, que son la respuesta a las necesidades de muchas personas que piden a Él y oran a Él. Además, esto también tiene una implicación a nivel de iglesia. Dice Tim Keller, cuando una ciudad percibe que una iglesia vive estricta y únicamente para sí y sus miembros, la predicación de esa iglesia no dirá nada a los de fuera. Súper interesante, muy interesante. Lo que está diciendo es que si realmente el Evangelio es lo que es, si realmente lo vivimos tal como lo vivimos, tiene que manifestarse de alguna forma. Y además, esa forma que justamente mirando las necesidades de los pobres, necesidades de las personas que realmente están en circunstancias y que hemos ido a ayudarlas, eso confirma la realidad y la verdad del Evangelio. Es un poco como lo que dice Santiago, ¿no? Si Dios ha tocado tu corazón y te ha dado lo que no merecías y lo que necesitabas, y ha sido infinitamente generoso contigo, ¿no debería eso producir algo en ti? ¿No debería moverte de alguna forma? ¿No debería tener algún efecto? Dios quiere que veamos como Él ve, más allá de nuestras cuatro paredes, y que nos salgamos de nuestra perspectiva de una iglesia cerrada en nosotros mismos, sino que miremos hacia afuera y que miremos cómo podemos extender su reino, cómo podemos formar parte de eso, cómo podemos hacerlo. Quizá ayudando a Bon ahora, durante un tiempo, quizá otros misioneros, no sé. Y finalmente también cómo nosotros podemos ayudar como iglesia a poder enviar a otras personas y a sostenerlas. Finalmente lo que buscamos es que Él sea glorificado en todo, en nuestras vidas primeramente y en las vidas de otras personas. Así que hasta aquí llegamos. Espero que Dios nos hable, que nos toque realmente, no solamente para que seamos generosos, sino para que experimentemos primero su generosidad en nuestro corazón. Vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por recordarnos una vez más que el primero que fue generoso, el primero que tomó la iniciativa ante personas que no tenían ningún tipo de esperanza y tampoco la buscaban, fuiste tú. Gracias por venir a nuestras vidas, gracias por ayudarnos a saber vivir, gracias por no solamente dejarnos solos, sino a entender que tú nos llamas a formar parte de una comunidad que disfruta dando de manera alegre. Pero no solamente porque es lo que tú esperas, sino porque es el resultado de lo que tú haces, de lo que estás haciendo, de lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque tenemos la vista corta. Constantemente hay tantos aspectos de esta realidad que tapamos y necesitamos volver una vez más a ti. Volver a ti y poder participar, poder entusiasmarnos con tu carácter, con tu calidad de amor, con tu forma de afirmar y de comprometerte
con personas tan inestables como nosotros. Y gracias porque hay un hecho que afirma que tú estás dispuesto a cumplir y terminar lo que has empezado en nosotros, y es la sangre de Jesús. Así que gracias, Señor, gracias por todo lo que eres en Cristo por nosotros, y que tú seas glorificado en todo.